Buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos a la primera videoclase del aula Instrumentación Industrial y Dispositivos Lógicos Programables. Bueno, para el día de hoy, pues he preparado una conferencia con el tema de válvulas neumáticas y electroneumáticas y vamos a ver al final, pues, cómo calcular un tipo de electroválvula que es una de las actividades que se nos vienen aquí a un futuro ya muy cercano, si no me falla la cabeza, es la actividad número 5. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que mejor les favorecería más si la comparto completa y no a medias, a medio tamaño. Entonces vamos a compartir pantalla y entramos de una vez en materia. Bueno, para el día de hoy, pues tenemos el siguiente contenido. Vamos a hacer una pequeña introducción de las válvulas, conocer qué tipos de mandos existen para este tipo de válvulas, su función, tamaño de las válvulas, control del cilindro, una válvula típica, válvula de corredera y válvula 5.3. Bueno, pues introducción, sabemos que existe un amplio rango de válvulas neumáticas, bien sea para control o para manejo de caudal. Bueno, control y manejo de caudal es lo mismo. Control o manejo de caudal me refiero a la salida de un cilindro, controlar el flujo de salida o controlar el accionamiento, la entrada y la salida del cilindro. Entonces, los parámetros para seleccionar una válvula están catalogados según diferentes categorías. Entonces, enumerémoslas. Es el estilo de la válvula, la gama, principio de diseño, tipo de mando, función, tamaño, aplicación. Para todas ellas, la función principal es proporcionar un caudal de aire. Desde la función más sencilla, consistente en dar aire o cerrar una sola vía, hasta un control proporcional preciso de precisión y caudal. Bueno, la primera de ellas dijimos que era el estilo, entonces el estilo refleja la estética de la gama de válvulas, asemejándolo al principio del diseño. Entonces los fabricantes por el estilo lo entienden como familias. Hay algunos, por ejemplo, como Norden, que llaman la válvula B72, o como Micro, que es la válvula S00. Festo le tiene el nombre de la familia de la válvula MCH, la Tiger. Entonces, pues esos son los estilos que cada fabricante le va dando a la gama de válvulas que va fabricando. La gama hace referencia al montaje de la válvula. Por ejemplo, si vienen en su base, si vienen montadas en un bloque de manifold o si simplemente están conectadas en línea en una isla en línea e isla de válvulas. El diseño pues hace referencia al principio de operación bajo el cual se ha diseñado esa misma válvula. Por ejemplo, si es una válvula de corredera o si son válvulas de asiento plano como las Puppet que manejan un gran caudal o las válvulas de asiento giratorio. Los mandos. El mando es aquel mecanismo que causa el cambio de movimiento o que hace cambiar de un estado a otro a la válvula. Esos mandos se clasifican en manuales, mecánicos y eléctricos. Entonces, los más conocidos son pulsador encastado, el pulsador Z, el botón giratorio, el interruptor o el paro de emergencia, el retorno por llave, mando y retorno por llave, si es una leva, si es un rodillo escamoteable o codillo, si es pilotaje neumático o si es mando eléctrico con electroválvula. Función de la válvula. La función es la variedad de posiciones de la válvula. Entonces, eh, las de la figura son, por ejemplo, cada, cuadri- cada, mm, cada cuadro significa la cantidad, bueno, aquí abajo está explicadito. El primer número es el número de vías principales que tenemos en la electroválvula, que son las entradas, salidas y descargas. Se excluyen señales de pilotaje y alimentaciones externas. Y el segundo valor es el número de las posiciones. Por ejemplo, una válvula 3.2, como la que tenemos acá, lo que tiene es tres vías, la vía 1, 2 y 3, y dos posiciones.
Esta es una 4-2, 4 vías, 2 posiciones. Esta es una 5-2, 5 vías, 2 posiciones. Esta es una 5-3, perdón, esta es una 3-3. Esta es una 4-3 y esta es una 5-3. Bueno, el tamaño de la válvula. El tamaño de la válvula hace referencia a la conexión. Pues para diseños similares de válvulas, la cantidad de aire a través de la válvula aumenta con el tamaño del puerto. De todas formas, el puerto por sí solo no puede hacer pasar un valor dado de caudal, ya que este depende del diseño interno de la válvula. Los puertos más conocidos en conexión para las válvulas o las electroválvulas son M5, un octavo, un cuarto, 3/8, media, un 3/4 y una. Aplicación. Bueno, según la función de la válvula tendrá una aplicación u otra. Ejemplos de válvulas con funciones específicas son la válvula de escape rápido, la de arranque progresivo, descarga la de descarga y la de monitorización. Ejemplos de válvulas estándar son las válvulas de potencia, las de funciones lógicas, las de control y las de parada de emergencia. Una válvula estándar puede tener diferentes aplicaciones dependiendo de la función para la que ha sido seleccionada en un sistema. Por ejemplo, control de un cilindro a través de una válvula 3-2. La válvula de 3 vías proporciona caminos de entrada, salida y escape y es la selección normal para controlar un cilindro de simple efecto. Entonces, en posición de reposo, producida por el muelle, la válvula se encuentra cerrada tal cual como lo vemos en la figura. En posición actuada, producida por el pulsador, la válvula estará abierta. Quedará comunicado el puerto 1 con el puerto 2 y el cilindro saldrá, venciendo la resistencia al resorte. El pulsador ha de mantenerse activado para que el cilindro llegue hasta su final de carrera. Tan pronto se suelte el pulsador, el muelle de la válvula hará que retorne a la posición inicial y de hecho, pues por consiguiente, el cilindro también regresaría a la posición inicial. Aquí está aplicado el actuado el pulsador. Entonces, aquí está en posición 0. Aquí actuamos el pulsador, queda conectado 1 con 2. Entra el aire de la cámara del cilindro, vence la resistencia del resorte y sale el cilindro. Una vez que se suelta el pulsador, la válvula regresa a su estado inicial y por consiguiente el cilindro también. Si es el control de un cilindro con una válvula 5-2, aquí ya podemos controlar un cilindro de doble efecto. Entonces, una válvula de 5 vías proporciona una entrada de aire por la vía 1 que puede comunicar siempre con dos salidas, que es la 2 o la 4. Cada una tiene un escape que son las vías 3 y 5. En posición de reposo, como lo vemos en este momento, producida por el muelle de la electroválvula, perdón, de la válvula, la vía 1 queda en comunicación con la vía 2 y la vía 4 está escapando por la vía 5. Entonces, lo que significa que el vástago del cilindro se encuentra dentro, está en posición de reposo. Cuando la actuamos y pulsamos 14, el botón pulsador 14, la vía 1 quedaría conectada con la vía 4 y la vía 2 escaparía por la vía 3 para que el cilindro comience a salir y el vástago se desplace hacia adelante, tal como lo veremos a continuación. Entonces ahí quedó comunicado 1 con 4 y 2 con 3 y el cilindro salió. Una vez soltemos el pulsador, el muelle o resorte de la válvula haría que el cuerpo volviera a la posición inicial y por ende el vástago también entraría. Bueno, una válvula típica tiene las siguientes partes. Entonces, el número 1 es el solenoide. En este caso estamos viendo las partes de una electroválvula, es un solenoide de 15 milímetros. El número 2 es el pistón de la válvula, de la electroválvula.
El número 3 es la corredera con juntas de disco. El número 4 es el cuerpo de la válvula. Algunos fabricantes utilizan el aluminio, otros el SAMAC, otros pues ya han adelantado varias combinaciones y les han dado muy buenos resultados. El número 5 es el muelle o resorte de retorno. El número 6 son las vías alternativas 2 y 4. El número 7 es el indicador de presión. El número 8 es un control manual de la válvula que trae para probarlo. Y 9 son los conectores eléctricos. Las válvulas de corredera pues son el diseño más popular y versátil y conocido en el mercado de la neumática. Están disponibles en varias funciones, en 3.2, 3.3, 5.2, 5.3, etc. Es una válvula totalmente equilibrada, con una amplia gama de estilos, medidas, mandos y montajes, y aptas para un amplio rango de aplicaciones. Los tipos de corredera al interior de la válvula pues son los siguientes. La corredera tiene una sucesión de diámetros mayores y menores. Los mayores cierran los orificios y los menores conectan con las vías de la válvula con la dirección de caudal a controlar. El diseño con juntas dinámicas tiene las juntas en la corredera, el diseño sin juntas no tiene juntas deslizantes y el diseño con juntas estáticas tiene las juntas en el cuerpo de la válvula. ¿Cómo funcionan estos tipos de corredor al interior de la válvula? Miremos. Los de juntas de disco. Bueno, la junta de disco se ajusta en un hueco con el diámetro externo en contacto con el cuerpo de la válvula. Cuando hay una diferencia de presión, la junta del disco se deforma hacia un lado y hacia arriba para estanqueizar el espacio entre la corredera y el cuerpo de la válvula. Es de perfil delgado para reducir la fricción causada por las fuerzas radiales. En una válvula de corredera, las juntas son dinámicas. Veamos para el ejemplo con esta válvula 5.2. Bueno, las juntas se mueven con la corredera, motivo por el cual se las llama dinámicas. En posición de reposo, la vía 1 conecta con la 2 y la 4 tal cual como está en este momento. En posición de reposo, la vía 1 conecta con la 2 y la 4 con la 5, como está en este momento. En posición actuada, la vía 1 quedaría conectada con la 4 y la 2 con la 3. Entonces, al moverse el pistón interno, cambian las juntas y quedan comunicadas las vías de diferente manera. Por ejemplo, tal cual. Inicialmente está conectada la vía 1 con la 2 y la 4 con la 5. Al accionar la válvula, cambian las conexiones. Queda 1 con 4 y 2 con 3. En una válvula de corredera sin juntas, lo mismo, viendo el ejemplo montado para una válvula de 5 vías, 2 posiciones, la minúscula cantidad de aire que pasa por los diámetros mayores de la corredera actúa de cojinete de aire. El resultado es una baja fricción y una larga duración. Lo mismo, lo que cambian son, aquí está conectado 1 con 2 y 4 con 5. Cuando se actúa, queda comunicado 2 con 3 y 1 con 4. En una válvula de corredera con juntas estática. Esta es una válvula, para este ejemplo, es una válvula de 3 vías y 2 posiciones. Tiene una corredera que se desliza sin juntas. Las juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula. La junta tórica mayor cierra el espacio entre el hueco de la válvula y las guías. La junta menor cierra el espacio entre las guías y la corredera. En este momento, como vemos ahí en el ejemplo y en el símbolo ahí al lado está conectado 2 con 3. Cuando se acciona la válvula, la corredera se mueve y queda conectado 1 con 2, como en este caso. Eso es lo que sucede al interior de las válvulas. Cuando tenemos válvulas de corredera con juntas estáticas, esta válvula, por ejemplo, es una 5.2
tiene una corredera que se desliza sin juntas. Entonces las juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula. La junta tórica mayor cierra el espacio entre el hueco de la válvula y las guías. Y la junta menor cierra el espacio entre las guías y las correderas. En este caso, como vemos en el símbolo y en la figura, está la vía 1 conectada con la vía 2 y la vía 4 está escapando por 5. Cuando accionamos la válvula, la corredera se mueve y lo que hace es que deja unido 1 con 4 y 2 con 3, tal cual como lo vemos en el símbolo. Cuando tenemos corredera equilibrada, cuando la presión actúa en una vía no provoca el movimiento de la corredera. Las superficies izquierda y derecha son iguales y recibirán fuerzas iguales y opuestas. Las válvulas de corredera equilibrada tienen muchas aplicaciones, ya que se pueden aplicar cualquier presión por cualquiera de las 5 vías. Las figuras muestran versiones con una presión o con una presión dual. Entonces ahí eh, estamos viendo los ejemplos cuando las válvulas están estáticas, cuando tenemos presión por 1, cuando tenemos presión por 3, cómo es el comportamiento. Entonces, eh, la ventaja de este tipo de sello es que permite alimentar la válvula por donde se requiera para la determinada función que se requiere. Solapamiento. Entonces, muchas válvulas de corredera se diseñan con un solapamiento positivo. Cuando la corredera pasa de estado de reposo a actuada, la vía 2 cerrará antes de que la vía 4 abra o viceversa. Y si la corredera se mueve lentamente, un solapamiento negativo producirá pérdida de presión durante el cambio y la corredera puede llegar a pararse. Las válvulas de corredera de 3 posiciones. Este tipo de válvulas en estado de reposo tienen la corredera en una posición intermedia. El Los espacios entre los émbolos de las correderas determinan la función de la posición central. En este caso lo que tenemos son 3 modelos. El primero, el de arriba, es una válvula de 5 vías, 3 posiciones con centros cerrados. El segundo es una 5 vías, 3 posiciones con salidas a escape o centro tándem. Perdón, o sea, centros abiertos, 5 3 centros abiertos. Y la tercera sí es la que es la salida a presión con centro tándem. Lo mismo, pues cada una de estas válvulas también tiene sus válvulas de corredera, sus juntas, que lo que hacen es unir una vía con la otra o sellar una con la otra de acuerdo al movimiento que se le dé desde el tipo de accionamiento. En una válvula 5 vías, 3 posiciones con centros cerrados, la corredera cierra las vías en la posición central de reposo, tal cual como lo vemos aquí. Entonces uno que solo está el aire ahí estancado en uno, no hay movimiento para ningún lado. Si la corredera se mueve hacia la derecha, como en este caso, la vía 1 queda comunicada con la 4 y la 2 con la 3. Si la corredera se mueve hacia la izquierda, como lo vemos en el símbolo y en la gráfica, la vía 1 queda comunicada con 2 y la 4 queda con 5. Cuando son salidas a escape. Entonces, inicialmente, pues la corredera en la posición central mantiene la vía de entrada de aire cerrada y conecta las salidas a los escapes. Cuando la corredera va hacia la derecha, la vía 1 comunica con 4 y la 2 con 3, y cuando la corredera va a la izquierda, la vía 1 comunica con 2 y la 4 con 5. Y cuando es centro tándem, la corredera en posición central conecta la presión de entrada con las dos salidas. Y si la corredera va a la derecha, uno queda comunicado con 4 y 2 con 3. Y si va a la izquierda, uno comunica con 2 y 4 con 5. Bueno, veamos cómo se calcula una válvula de estas. Veamos el siguiente ejemplo. Al escoger una válvula hay que escoger el C sub B. El C sub B es un indicador de la cantidad de caudal eh, que pasa a través de los interiores o de los orificios internos de la válvula. Por lo general se calcula correspondiente para 25 SFM con una caída de presión de 5 psi. Por lo general, el estándar de una buena válvula o electroválvula es 1.
lo que significa que a través de esa válvula pasarían 1000 litros por minuto. Bueno, hay diversa gama o diversa cantidad de proveedores. Entonces, lo que uno debe mirar antes de escoger la válvula para hacer un determinado, pues, para recomendar mover un cilindro, tiene que, tiene que mirar la conexión y el C sub B. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Para un cilindro de doble efecto que hace 30 golpes por minuto con un diámetro de 4 pulgadas a una presión de 120 psi con una carrera de 6 pulgadas, ¿cuál sería la válvula que podemos recomendar para que mueva sin ningún problema este cilindro? Entonces tenemos la fórmula que caudal es igual a área por longitud, que es la carrera del cilindro, por la cantidad de golpes por minuto, por la relación de compresión. Bueno, entonces donde Q es caudal, la área del cilindro, L carrera del cilindro, N golpes por minuto y R es relación de compresión. Entonces averiguamos el área. Tenemos que el diámetro del cilindro es de 4 pulgadas. Entonces sabemos que área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos el valor del diámetro que es el que tenemos y sabemos que el área es igual a 12.56 pulgadas cuadradas. La relación de compresión es la presión del compresor más 14.7 sobre 14.7. Decimos que pues la presión del compresor o de trabajo va a ser 120 psi, entonces ahí sale el cálculo, nos da 9.16. Reemplazamos todos los valores en la fórmula, entonces nos queda que caudal es igual a área, que es 12.56, por la longitud que tenemos, es de 6 pulgadas, por la cantidad de golpes por minuto, que son 30, y esas 30 es por 2, porque como va entrando y saliendo, o sea, si fuera solo entrando o solo saliendo, pues sería solo tomar en cuenta una vez el caudal, pero como son dos veces, por 9.16 que es la relación de compresión. Entonces tenemos que caudal es igual a 41.417 pulgadas cúbicas por minuto. Esas pulgadas cúbicas por minuto las llamamos a pies cúbicos por minuto y nos dan 23.96 pies cúbicos. Lo podemos aproximar a 24 pies. Convertimos esos 24 pies a litros por minutos y nos da 679.6. Por norma, debemos escoger una válvula con un caudal 50% por encima del que hemos calculado. En este caso, pues el 50% de 679 es 300 algo, entonces le sumamos a eso y nos da 1019.4 litros. Entonces vamos al catálogo de cualquiera de los fabricantes y seleccionamos según la marca, pues seleccionamos la válvula. En este caso, pues fui al catálogo de micro y seleccioné la referencia 0.259.001.22. Aquí tenemos la ficha técnica, entonces es una válvula que tiene familia o gama o clases en válvulas 3.2, 5.2 y 5.3 con mando palanca, con una conexión de un cuarto. Están las temperaturas, los fluidos, la presión trabaja, pero lo que nos importa es el caudal nominal que tenemos abajo, que es para las 3.2 y 5.2, esta válvula nos da 1650 litros por minuto y para una 5.3 nos da 1200 litros por minuto y cumple con está por encima de los 1019 litros por minuto que nos dio el cálculo. La competencia de estas válvulas, bueno, digamos que en marcas se recomiendan las top, son Festo, Micro, Norgren y SMC. También hay otras válvulas que están llegando muy buenas, son las Pneumatics. Ya lo que es chino y asiático, por lo general, todas esas válvulas, así sean de 3 octavos, que pues creería uno que va a pasar mayor cantidad de aire, todas vienen con un C sub B de 0.7, lo que nos indicaría que viene con una capacidad de paso de caudal de 700 litros por minuto. Esa válvula, si sea de 3 octavos, no nos serviría, se vería colgado el cilindro en determinado momento, le faltaría aire y no nos daría la respuesta que necesitamos para este trabajo. Entonces, es escoger muy bien la válvula y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda después de esta videoclase o después de revisando el material de estudio, no duden en contactarme, estoy a sus órdenes.
Por ahora no es más. Me despido, les deseo un feliz resto de día. Eh, Bendiciones y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.